El Diario Negro y todo el contenido de FDB Networks es traído hasta ti gracias a Calavera. Búscanos en todas las redes sociales como Calavera Branding. Mi nombre es Sergio Adrián Saldaña y el día de hoy, como cada martes, daremos lectura a una página más del Diario Negro, un almanaque que conserva relatos históricos sobre crímenes reales, historias de terror y anécdotas sobrenaturales con la primicia de que la realidad siempre supera la ficción. Hoy presentamos el caso Roswell. El caso Roswell, también llamado Incidente OVNI de Roswell, fue un hecho ocurrido el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Tras un amplio interés inicial en el disco volador estrellado, el ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional. Posteriormente, el interés se desvaneció hasta finales de los años 1970, cuando los ufólogos comenzaron a promover una variedad de teorías de conspiración cada vez más elaboradas, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado a los alienígenas. El 2 de julio de 1947, Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, descubrió unos restos dispersos por su rancho, comunicándoselo al sheriff hasta el 5 de julio, según lo escribió Mac Brazel a Roswell Daily Record en su edición del 8 de julio. Esta descripción coincide con la dada por Charles Moore, profesor emérito de física de la Universidad de Nueva York, que desarrolló los globos con los que los Estados Unidos pretendían espiar a la URSS. En los periódicos del 8 de julio se dio el siguiente titular: las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roosevelt. Posteriormente se avisó al comandante Jesse Marcel de la base aérea del ejército en Roosevelt, que fue personalmente al lugar. El 9 de julio el titular decía: Remy desmiente el platillo volante. Remy era general de brigada en la base militar de Fort Worth, Texas, y se desplazó a petición de Brazel para ver los restos, que identificó inmediatamente como un globo meteorológico. Después la prensa fotografió los restos. En otro artículo se relata cómo Brazel y su hijo encontraron el material el 2 de julio, que estaba formado principalmente por tiras de goma, papel de aluminio, cartón y varillas de madera, aunque se dice que los verdaderos restos fueron sustituidos por la brigada cuando ésta llevó el material a la base de Fort Worth. Posteriores informes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en septiembre de 1994 y junio de 1997 afirmaban que lo estrellado en Roswell eran los restos de un vuelo del proyecto Mogul. También hubo una investigación sobre el asunto a petición de un congresista de Nuevo México. Fue realizada por el secretario de las Fuerzas Aéreas y el Departamento de Defensa. En ella se identifican los residuos de Roswell como restos de un sistema de detección acústica de baja frecuencia que llevaban los globos, de largo alcance y altamente secretos, llamados Proyecto Mogul, un intento de captar explosiones nucleares soviéticas a altitudes de la tropopausa. Los investigadores de las Fuerzas Aéreas, tras registrar meticulosamente los artículos secretos de 1947, no encontraron pruebas de un aumento de tráfico de mensajes. Los partidarios de la hipótesis extraterrestre consideran el caso Roswell como uno de los acontecimientos ufológicos más importantes, ya que a partir de este suceso comenzó la historia de la ufología moderna. Los escépticos alegan que la hipótesis, que afirma que en Roswell cayó una nave extraterrestre, se apoyan en pruebas insuficientes, poco confiables y otras supuestamente destruidas y que presentan demasiada incoherencia. Sostienen asimismo que existen otras explicaciones a los sucesos de Roswell que resultan mucho más admisibles que la hipótesis de naves extraterrestres. Además, se debe tomar en consideración el lucro comercial a través de la venta de libros, entrevistas y etc., que obtienen varios de los principales involucrados que apoyan la hipótesis extraterrestre. Las descripciones de testigos, análisis realizados por personas que participaron en el diseño de los globos del proyecto Mogul y sobre todo los informes desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los años 1990 apuntan, según los escépticos, a que lo estrellado en Roswell fue el vuelo número 4 del proyecto Mogul y que la necesidad de mantener el secreto de dicho proyecto provocó el supuesto incidente ufológico. Hasta 1978, el incidente de Roswell recibió poca atención, hasta que los investigadores Stanton Friedman y William Moore compararon los resultados de una serie de entrevistas que cada uno había llevado a cabo por separado. El astronauta del Apolo 14, Dr. Edgar Mitchell, aunque no fue testigo directo, también ha afirmado en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con extraterrestres, basado en los contactos de alto nivel dentro del gobierno. Yo he visto los expedientes secretos OVNI y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres, afirma el Dr. Mitchell. Este astronauta opina igualmente que hay una organización gubernamental paralela, independiente del gobierno, que realiza experimentos con tecnología extraterrestre y por eso no se puede sacar a la luz todos estos incidentes. Un incidente militar
similar que implicó mucho personal de la Fuerza Aérea en el Reino Unido en 1980, conocido como el incidente Wrexham, aumentó el interés por Roswell. Para muchos ufólogos, el caso Roswell es considerado uno de los acontecimientos ufológicos más importantes y el inicio de los encubrimientos, mientras que para los escépticos es solamente el caso más popular. La posición oficial del gobierno de los Estados Unidos desde el 2005 es que no había ocurrido nada de naturaleza paranormal o extraterrestre. El informe definitivo de la Fuerza Aérea en cuanto al caso Roswell está disponible, así como la respuesta a dicho informe por parte de los ufólogos, que insisten en que el informe es falso. Las hipótesis son las siguientes. Algunos ufólogos han argumentado que una nave alienígena se estrelló cerca de Roswell y que se recuperaron varios cadáveres de origen extraterrestre. Igualmente se ha postulado que si Roswell fuera de verdad un accidente extraterrestre, como muchos insisten, algunos especialistas ovni argumentarían lo siguiente. 1. El gobierno de los Estados Unidos sabe que los extraterrestres han visitado nuestro planeta desde al menos 1947, pero todavía no lo admiten. Incluso algunos grupos postulan que habría una conspiración del ocultamiento extraterrestre. Y 2. El gobierno estadounidense está actualmente en posesión de tecnología alienígena. Por eso, los motivos que tenía el gobierno para guardar el secreto inicialmente serían evidentes. Los altos funcionarios del gobierno probablemente temerían una situación de pánico general al dar a conocer que exista una posible amenaza extraterrestre, como ocurrió en 1938 con una emisión de radio de la Guerra de los Mundos. Esta hipótesis barajaba como real la autopsia realizada supuestamente en 1947 a los extraterrestres capturados, defendiendo que el gobierno quería ocultar datos por estar desarrollando nuevas tecnologías y aseguraban que los extraterrestres estaban vivos antes y durante la autopsia. La información de las entrevistas de Friedman y Moore. Un dato importante es que esta versión se basa exclusivamente en el testimonio de personas, con mucho tiempo de diferencia entre la fecha de lo ocurrido y la realización de las declaraciones, aproximadamente 30 años, y que en muchos casos no fueron testigos directos y que a diferencia de otras hipótesis no tienen ninguna investigación, análisis objetivo o terceras fuentes que demuestren la veracidad con la que comparan lo dicho. Hay que destacar que la información dada por Marcel a Friedman y Moore se contradice con sus propias declaraciones y con la versión de los hechos relatada por la prensa de la localidad. Friedman y Moore entrevistaron a Lydia Sleepy, que trabajó en una emisora de radio en Albuquerque, Nuevo México, en 1947, y al mayor de la Fuerza Aérea Jesse Marcel, el principal responsable de la Fuerza Aérea en Roswell en 1947. Sleepy denunció después que el FBI le habría censurado. A continuación, las hipótesis escépticas. Estas son algunas explicaciones propuestas por el escéptico Carl Flock en su libro Roswell, Inconvenient Facts and the Will to Believe. 1. El inconveniente inicial del incidente fue en realidad un fraude creado por un oficial que sufrió un ataque de orgullo y quiso crear a su manera una gran historia, que explicaría el número creciente de avistamientos ovni. 2. Que lo que se estrelló en el desierto era un globo con un sofisticado equipo, y este globo era un proyecto secreto, concretamente del proyecto Mogul. Y 3. Varios años más tarde, un avión de abastecimiento se estrelló cerca de Roswell, y los cuerpos de la tripulación fueron recuperados. Flock sugiere que este accidente se mezcló con las informaciones posteriores en la imaginación de algunos testigos, de modo que sirvió como base para las conspiraciones. La hipótesis del proyecto Mogul. La mayoría de los que rechazan cualquier explicación ufológica creen en la segunda teoría, según la cual los restos eran de un globo de observación usado en el proyecto Mogul, una iniciativa de alto secreto para examinar la actividad nuclear de la Unión Soviética. Además de la localización, coincide con el vuelo número 4 del proyecto Mogul, del cual se perdió comunicación el día 5 de junio. Como se ha comprobado, la descripción que dio Brazel al periódico local al encontrar el globo coincidía con la de Moore, diseñador de los mismos, y los materiales que formaban los restos eran normales, es decir, papel de plata, cinta aislante, cintas adhesivas con diseños florales, y que no vio ningún tipo de metal que sirviera para un motor, cosa que contradice la versión de los ufólogos que dicen que Brazel aseguró haber visto metales desconocidos. Sucesivos informes de la Fuerza Aérea coinciden con Brazel y no señalan nada extraño en los restos. La propia Fuerza Aérea tampoco lo atribuyó a extraterrestres, como queda demostrado en una carta desclasificada enviada un año después del accidente por el general de división C.V. Cavell, entonces director de inteligencia de las Fuerzas Aéreas, que pide informes sobre qué datos disponen y de si barajan la hipótesis de que sea un ovni. En una respuesta emitida el 11 de octubre de 1948, que incluía información explícita en posesión del Comando de Material Aéreo, se dice al director de la inteligencia que nadie de las Fuerzas Aéreas tiene ninguna pista al respecto. Esto hace improbable que el año anterior hubiera llegado fragmentos de un ovni y de sus ocupantes a Wright-Patterson.
Esta hipótesis es la más plausible, ya que habiendo demostrado que no había cuerpos alienígenas y con recientes informes desclasificados que señalan al vuelo número 4 como causante del accidente, se contrasta con la idea de un accidente extraterrestre. Moore además analizó, a petición de un ufólogo, el clima del día del lanzamiento del vuelo número 4 y los sucesivos. Calculando el lugar donde se estrellaron algunos, calculó también el sentido en el cual deberían haberse esparcido los restos, cosa que coincide exactamente con lo dicho por el mayor Jesse Marcel. Asimismo identificó varios restos de los encontrados como parte del equipamiento de los globos pertenecientes al proyecto Mogul. Otro dato curioso que muchos ufólogos transgiversan es que Brazel, en su descripción, dijo ver cintas adhesivas con diseños florales, cosa que los ufólogos han interpretado como jeroglíficos. Pero la realidad es otra, realmente eran motivos florales, ya que esas cintas adhesivas eran fabricadas por una empresa de juguetes de Nueva York para los globos del proyecto Mogul. La Fuerza Aérea lo dio como un simple globo meteorológico intentando ocultar el proyecto. Como es normal, los globos del proyecto Mogul no eran del todo parecidos a los meteorológicos. Además, en el verano de 1947 se utilizó una nueva variante de poliuretano que, según palabras de Moore, hubiera sido algo extraño, incluso para un experto en globos meteorológicos. Espera la segunda parte de esta historia porque hablaremos de los informes desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos y la posibilidad de un misil nuclear. Gracias por escuchar El Diario Negro, nos vemos la próxima semana.